¿Sabías que en el mundo se producen cientos de toneladas de gelatina todos los días? Este increíble ingrediente no solo es la base de deliciosos postres como las gelatinas de colores y las gominolas, sino que también juega un papel importante en la industria alimentaria, cosmética e incluso en el ámbito médico. La gelatina es mucho más de lo que parece a simple vista. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace este fascinante producto? ¿De dónde proviene la suavidad y elasticidad que caracteriza a este alimento? ¿Y cómo pasa de ser una materia prima natural a un polvo fino que todos podemos usar en nuestras cocinas? En este video, te llevaremos detrás de las cámaras para explorar el proceso completo de fabricación de la gelatina, desde sus orígenes más básicos hasta el producto final que llega a nuestras manos. La fabricación de la gelatina es un proceso fascinante y sorprendentemente complejo, que combina principios químicos, físicos y biológicos. Aunque el resultado final puede parecer simple, alcanzar la textura perfecta, la claridad y las propiedades elásticas de una buena gelatina requiere precisión en cada etapa de este procedimiento. Vamos a ampliar cada paso de este fascinante proceso. Todo comienza con la materia prima: pieles, huesos y tejidos animales ricos en colágeno. El ingrediente principal de la gelatina, el colágeno, se encuentra abundantemente en los tejidos conectivos de diversos animales como vacas, cerdos e incluso peces. El siguiente paso consiste en preparar estos materiales para que sean adecuados para el proceso de extracción. Aquí, los tejidos se someten a un intenso proceso de lavado con agua y soluciones especiales. Este procedimiento asegura que las impurezas externas, restos de grasa, residuos orgánicos y materiales no deseados sean completamente eliminados. Un tratamiento inadecuado podría generar una gelatina turbia o con malos aromas, por lo que este paso es esencial para lograr un producto de alta calidad. Luego de esto, se realiza un pretratamiento químico. Dependiendo del tipo de gelatina que se desea producir, se utilizarán distintos tratamientos a base de ácido o alcalino. Una vez se completa este paso, las materias primas quedan listas para entrar en el corazón de la fabricación: la extracción del colágeno. La extracción del colágeno es uno de los pasos más impresionantes del proceso. Aquí, las materias primas tratadas se sumergen en grandes tanques o cubas de acero inoxidable llenas de agua que se calienta paulatinamente. Esta agua caliente no solo disuelve las fibras de colágeno, sino que rompe sus enlaces moleculares y libera una parte líquida rica en proteínas. En este paso hay una clave vital: la temperatura. El calor debe aplicarse con extrema precisión. Si la temperatura es demasiado alta, el colágeno puede degradarse, afectando las propiedades finales del producto. Por eso, la temperatura generalmente se mantiene entre 55 grados Celsius y 80 grados Celsius, dependiendo del tipo de materia prima utilizada. Este proceso puede durar varias horas e incluso realizarse en varias rondas para extraer todas las proteínas posibles. El resultado es un líquido viscoso y dorado parecido a un caldo denso, que contiene altas concentraciones de colágeno y otras proteínas solubles. Este líquido es la base primaria de la gelatina. Filtración y clarificación. Después de la extracción, el líquido rico en proteínas se somete a procesos de filtración y clarificación. Esta etapa tiene como objetivo eliminar cualquier partícula sólida que haya quedado en el líquido, como pequeñas fibras de hueso, grasas residuales o minerales que puedan haber pasado del tratamiento químico. La clarificación a menudo utiliza filtros específicos y sustancias adicionales, como carbón activado, para eliminar impurezas microscópicas y decoloraciones. Esto asegura que la gelatina resultante sea completamente translúcida y tenga un aspecto limpio, lo que es crucial tanto para la presentación visual como para las aplicaciones alimentarias. Hidrólisis y concentración. Una vez que la solución está limpia, se lleva a cabo el proceso de hidrólisis. Este paso es esencial para transformar las proteínas del colágeno en moléculas más pequeñas llamadas péptidos, que son responsables de muchas de las propiedades únicas de la gelatina, como su capacidad de formar geles. Los equipos de alta tecnología rompen estas moléculas controlando factores como el pH y la temperatura. Tras la hidrólisis, la solución comienza a concentrarse para eliminar el exceso de agua.
Esto se hace utilizando técnicas de evaporación al vacío, que reducen el contenido de agua manteniendo intacta la calidad de las proteínas. Al final, queda una solución extremadamente viscosa que comienza a parecerse a nuestra idea final de la gelatina. Enfriamiento, secado y pulverizado. El siguiente paso es enfriar esta solución concentrada para solidificarla. La mezcla se vierte en bandejas o tambores giratorios donde se enfría lentamente al contacto con el aire. Poco a poco, comienza a formarse una masa translúcida que puede moldearse en bloques grandes o láminas delgadas. Una vez enfriada y solidificada, la gelatina se corta en láminas o bloques que se colocan en enormes cámaras donde se seca con aire caliente. Este proceso de secado elimina cualquier rastro restante de humedad, asegurándose de que el producto sea duradero y fácil de almacenar. Saborización, coloración y envasado. Finalmente, las láminas o bloques secos pasan por un proceso de trituración y pulverización. Aquí, la gelatina se transforma en el característico polvo fino y homogéneo que vemos en los supermercados. Este polvo es versátil, altamente soluble, y se convierte en el punto de partida para crear innumerables productos. El polvo de gelatina, en su forma básica, es insípido e incoloro. Sin embargo, muchas fábricas optan por agregar sabores y colores artificiales para que el producto sea más atractivo para el consumidor. Por ejemplo, las gelatinas con sabores de frutas como fresa, limón o mora son creadas mezclando este polvo base con colorantes y saborizantes específicos. Finalmente, el producto se envasa en bolsas herméticas o en envases más grandes, dependiendo de si será distribuido directamente al consumidor o a otras industrias. Desde aquí, la gelatina está lista para conquistar diversos mercados: alimentos, medicina, fotografía y hasta cosmética. Cada paso del proceso de fabricación de la gelatina está diseñado meticulosamente para garantizar la pureza, calidad y consistencia del producto final. Desde el uso sostenible de materias primas naturales hasta los controles estrictos en cada etapa, la gelatina no es solo un alimento versátil, sino una maravilla tecnológica que combina lo mejor de la naturaleza y la ciencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.